Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amante Padre Celestial, postrado ante tu divina presencia, te agradecemos porque a través de tu Hijo podemos comunicarnos contigo en el lugar santísimo del santuario celestial, dándote gracias y al mismo tiempo pidiéndote que a través de tu Espíritu, ahora que vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, tú nos des sabiduría para poderla presentar. Sabiduría también para que toda la audiencia pueda entender el mensaje y poder gozarnos de acuerdo a un escrito está, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted si siente deseos de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook, Ernesto Farga Gadea. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía. Hace aproximadamente 1980 años, en la ladera de un monte ocurrió algo muy espectacular para aquellos miles de personas que se habían congregado allí para poder seguir escuchando al Maestro de Galilea. Cuando Salvador principió su ministerio, el concepto que el pueblo tenía acerca del futuro Mesías y de su obra era de tal manera que inhabilitaba completamente al pueblo para recibirlo. El espíritu de verdadera devoción se había perdido en las tradiciones, en la forma ritual del pueblo hebreo, y las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y amantes del mundo. Por tal razón, el pueblo de Israel estaba muy lejos de ser aquel pueblo humilde que debía de haber aceptado las profecías para poder preparar la primera venida del Hijo del Hombre. Por tal razón, el pueblo que fue levantado para ser luz no esperaban como salvador del pecado a aquel que iba a venir
sino como un príncipe poderoso que sometería a todas las naciones a la supremacía del león de la tribu de Judá. Ese era el pensamiento que había en la gran mayoría del pueblo de Israel. Ese era el pensamiento de los dirigentes de aquella época en la cual nuestro amante Salvador apareció aquí en la tierra para iniciar su obra mediadora y poder terminar la misma entregando su vida, derramando su preciosa sangre, siendo inocente, levantado entre el cielo y la tierra. Podríamos retroceder, amigo y amiga que me escuchas, 1900 años aproximadamente y podernos ubicar en aquella ladera del monte. Allí se habían congregado miles de personas para poder escuchar y seguir escuchando las palabras tan llenas de amor y de misericordia que salían de los labios de aquel eminente predicador. Podemos considerar que el Sermón del Monte es una gran bendición, una tremenda bendición enviada directamente del cielo para este mundo, una voz proveniente del mismo trono del Creador del universo. Este Sermón del Monte debemos considerarlo como un regalo dado por el mismo Elohim a la humanidad como ley que enunciara sus deberes y luz proveniente del cielo para infundirle esperanza y consolación en el desaliento. El Sermón del Monte debemos considerarlo como un sermón, como una advertencia lleno de gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. Así debiéramos de estar considerando aquellas palabras que pronunció nuestro amante Salvador en aquella ladera que se conoce como el Sermón del Monte. En aquel sermón oímos al príncipe de los predicadores, el Maestro Supremo. Lo estamos escuchando pronunciando las palabras que su Padre le inspiró. Son las mismas palabras que podíamos hallar también reflejadas en Juan capítulo 7, versículos 45 y 46, que fueron las palabras que usaron los alguaciles cuando regresaron para dar el testimonio de lo que habían escuchado. Allí lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 44 al 46. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? La pregunta fue escrutadora. Os enviamos a vosotros para que trajerais a ese hombre. ¿Por qué no lo trajisteis? ¿Por qué no lo habéis traído? La respuesta no tardó en venir. En el versículo 46 del Evangelio de Juan, capítulo 7, dice: los guardias respondieron: ningún hombre habló jamás como habla ese hombre. Y esas palabras que pronunciaron estos guardias son las mismas palabras que escuchaban aquella vasta multitud que había seguido al Maestro de Galilea hasta encontrarse en la misma ladera del monte. Estaban escuchando al príncipe de los predicadores, estaban escuchando al Maestro Supremo, al mayor predicador y al mayor maestro que el mundo jamás haya tenido aquí en esta tierra. Por eso el Salvador atraía hacia sí millares de personas humildes que sentían con gozo en su corazón las palabras de amor, las palabras de aliento, las palabras de misericordia que salían de sus labios.
Estas bienaventuranzas que hallamos en el capítulo 5 del libro de Mateo son el saludo del Salvador, son el saludo del Mesías, no solo para los que creen, sino también para toda la familia humana, porque Él no hace excepción de personas. Él no da una palabra a uno y se la quita al otro. Las palabras que son de Él son para toda la familia humana. Son palabras que pueden cambiar el destino de aquella vida que acepta la Sagrada Escritura y la pone en marcha, no siendo solamente oidor, sino que es hacedor, para que así esa palabra, esa gracia, ese poder que tiene la palabra para transformar, siga haciendo esa obra de metamorfosis en cada uno de nosotros para la honra y la gloria de su nombre. Cuando el Salvador pronuncia estas palabras que hallamos, repito, en el Sermón del Monte, parece que por un momento se haya olvidado de que está en el mundo, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque emplea el saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotan de sus labios como el agua cristalina de un rico manantial de vida sellado durante mucho tiempo. Son las mismas palabras que hallamos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante. Así pronunciaba el Salvador sus palabras. Eran como fuentes de agua viva, eran como aguas cristalinas, eran como ricos manantiales de vida que llegaban a los corazones de aquellas personas que estaban allí sentadas en la ladera del monte, pero sedientas de seguir escuchando las palabras de vida. Leemos pues en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, verso 37 en adelante: en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Nosotros debiéramos de estar reflexionando siempre en la vida y en las palabras que pronunció nuestro amante Salvador. Son como ricos manantiales de aguas cristalinas, puras, limpias, que del mismo modo que el agua pura, cristalina, nos da salud en nuestro cuerpo interior, el escuchar sus palabras tienen que darnos también vida espiritual para poder obtener la vida eterna. El Mesías no permite, por tanto, que permanezcamos en la duda con respecto a los rasgos de carácter que Él siempre reconoce y bendice. Y hay algunos que se justifican con sus defectos de carácter. Hay algunos que dicen: yo tengo este temperamento y así voy a morir con este temperamento. Hay otros que dicen: vamos a seguir siendo todavía pecadores hasta que venga el Salvador. Y sin embargo, precisamente por estas mismas dudas que ellos tienen, por esa misma falta de fe de las cuales ellos presumen no tener, no pueden recibir las bendiciones que constantemente son derramadas del cielo, precisamente para que nuestros defectos de carácter, para que nuestros pecados acariciados puedan ser eliminados de nuestra vida, seamos nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Muchas veces oímos, muchas veces se habla y no se piensa por lo general en lo que se está hablando. Porque tenemos el caso de un personaje que lo hallamos en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 17.
Estoy haciendo referencia a Juan, el discípulo amado, aquel que siempre estaba al lado del maestro de Galilea. A los dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, tenían por sobrenombre hijos del trueno. Es decir, al menos Juan era tremendo, era colérico, era agresivo, era peleón, tenía un carácter, no sé cómo poderlo llamar, para darnos idea de cuál era el carácter que pudiera tener Juan cuando era llamado hijo del trueno. Pero Juan no siguió siendo el hijo del trueno. A pesar de que muchos hoy se justifican con sus viejos defectos de carácter, con sus pecados heredados y cultivados, Juan no siguió siendo el hijo del trueno. Juan, al seguir contemplando la vida del maestro de Galilea, al seguir estando cerca de él, aquel carácter colérico, aquel hijo del trueno, mansamente fue entregando su carácter, sus pasiones incontroladas, sus pecados acariciados y heredados y cultivados, y fue cada vez más acercándose en carácter al amante Salvador. Tal es así, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que pudo escribir un evangelio lleno de amor. Pudo escribir unas epístolas, unas cartas, donde denota la pureza de su pensamiento, donde demuestra una vez más lo que el poder del evangelio puede hacer en la vida de una persona que realmente acepta al Mesías como lo que es su amante Salvador. Aquel hijo del trueno, cuando escribe su evangelio que lleva el mismo nombre, cuando escribe las epístolas, ya no revela en sí el carácter viejo que tenía como hijo del trueno, sino ahora revela el carácter dulce, armonioso, un carácter lleno de paz, un carácter lleno de amor, un carácter lleno de misericordia, porque había estado contemplando al maestro de Galilea, y a través de la contemplación viene la transformación, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Y este hombre, que unos cuantos años atrás era considerado como el hijo del trueno, leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, haciendo referencia a sí mismo, dice que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Este discípulo amado, al seguir estando contemplando a su maestro de Galilea, al haber estado contemplando al príncipe de los predicadores, al mayor maestro supremo que la historia haya podido contemplar, había llegado a ser transformado. Transformado que dio testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Él dio un testimonio vivo del poder del Evangelio. Dio un testimonio vivo del poder que ese Evangelio, que son las buenas nuevas a través de nuestro amante Salvador, su Espíritu tiene poder, amigo y amiga que me escuchas, si tú te lo propones y si tú se lo permites, poder también ser transformado para la honra y la gloria de su nombre, y habiendo sido posiblemente hijo del trueno o una hija del trueno, ahora puedas dar testimonio de la palabra de Elohim
y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que has visto, tal como leemos el verso 2 del Apocalipsis capítulo 1. Y en el mismo capítulo y en el mismo libro, en el verso 9, seguimos leyendo lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías. Aquí vemos, mi querido hermano y hermana, sin poner ni sin quitar, simplemente siguiendo el comentario que hallamos en la misma escritura, que aquel hijo del trueno había llegado a ser tan semejante a nuestro amante Salvador, que era copartícipe vuestro en la tribulación, había sido perseguido, había sido también condenado a la muerte. Dice la historia que antes de ser llevado preso a la isla rocosa de Patmos, Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo, pero que al igual que los 3 hebreos en aquel horno de fuego no se quemaron, sino que Nabucodonosor vio al cuarto, al Hijo de los dioses en medio de ellos. La misma experiencia de aquellos hebreos la tuvo este hombre, ex hijo del trueno, y que ahora estaba representando el carácter del Salvador, dando testimonio de la palabra, dando testimonio de la vida de Yeshua el Mesías en su propia vida, en su propia forma de ser. Y cuando uno vive la vida del Mesías, el mundo no lo puede soportar por mucho tiempo. Y así como Juan fue echado en primer lugar en aquella cazuela, en aquella olla de aceite hirviendo, y no pudieron darle muerte porque el mismo Yahweh, el mismo Hijo del Altísimo, Yahweh, salvación, Yeshua, estaba con él protegiéndole para no morir, lo tuvieron que sacar de aquella olla de aceite hirviendo, y en vista de que no podían darle muerte, lo desterraron en la rocosa isla de Patmos, creyendo y esperando que allí en la soledad pudiera morir sin tener que molestar más ni al pueblo de Israel, ni a los judíos, ni a los romanos, con el gran testimonio que él estaba llevando a cabo. Y a mí aquella gente que llevó a Juan a la isla de Patmos, nunca pudieron imaginar que allí aquel discípulo amado iba a ver de nuevo al Maestro que tanto había amado y que después de su muerte, después de su resurrección, se le iba a presentar ahora en cuerpo divino para la honra y la gloria de su nombre, revelándole el Apocalipsis para nuestros días, revelándole el futuro del mundo, hasta la segunda venida del Hijo del Hombre y posteriormente también, de acuerdo al capítulo 20 en adelante de Apocalipsis, las escenas finales hasta que los redimidos estén viviendo por toda la eternidad junto al Padre y al Cordero.
Y volviendo de nuevo allí, en la ladera de aquel monte, donde nuestro amante Salvador anunció aquellas bienaventuranzas que vamos a ver si podemos irla desarrollándola poco a poco a través de aquí de la radio, podamos ver las tremendas bendiciones que hallamos en ellas. Allí, en aquella gente humilde que había ido a escuchar aquellas palabras llenas de amor, llenas de misericordia, que salían de unos labios donde no había maldad ni había pecado. Aquella multitud, apartándose de los ambiciosos y favoritos del mundo, se dirige a quienes ellos desprecian y llamó bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Qué contraste, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Qué tremendo contraste. El pueblo de Israel, por culpa del fanatismo de sus propios dirigentes, por culpa del fanatismo de aquellos fariseos, de aquellos escribas, habían inculcado en las mentes hebreas que Israel tenía que ser de nuevo una poderosa nación, que tenía que conquistar el imperio romano, tenía que someterlo bajo su yugo, e Israel se convertiría en el centro a nivel mundial, como una nación poderosa y como una nación respetada. Sin embargo, mientras aquella gente esperaba algo así, mientras aquella gente esperaba que aquel predicador, aquel príncipe de los predicadores, aquel maestro supremo que estaba compartiendo con ellos aquellas palabras de vida eterna, mientras ellos esperaban que allí en la ladera del monte, en aquel sermón del monte, el Salvador instituyera el gobierno terrenal que pudiera devolver al pueblo de Israel el poder, la gloria y el prestigio que perdió por culpa de los pecados de sus antepasados, el Salvador del mundo les lleva a darse cuenta a cada uno de cuál era la misión que él había venido aquí a la tierra, abriendo sus brazos acogedores a los pobres de espíritu, a los mansos, o a los humildes, o a los acongojados, o a los despreciados, o a los perseguidos. Les dice las siguientes palabras que encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mientras el mundo que estaba allí, mientras aquellos miles de personas estaban esperando que él instituyera el reino de Israel y se convirtiera como el rey de Israel, y que de nuevo la nación israelita tuviera el poder que había perdido, en lugar de escuchar esto, aquella vasta multitud escucha las siguientes palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué contraste! ¿Verdad? ¡Qué contraste! ¡Qué tremendo contraste! Es como aquel hombre terrenal que está esperando algo de alguien y en lugar de escuchar lo que él quiere escuchar, escucha un mensaje que va directamente a lo más profundo del corazón. Un mensaje que tenía como objetivo, tenía como finalidad quebrantar las barreras. Quebrantar las barreras que el pecado había efectuado entre ellos como pueblo y el Creador del universo. Él vino a quebrantar las barreras del pecado. Vino a desenmascarar las obras del enemigo.
vino a mostrarnos que si queremos, Él puede también restaurar en ti y en mí lo mismo que quería restaurar con el pueblo de Israel. Por eso Él les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Salvador del mundo precisamente vino a este mundo y pudo ver la miseria de este mundo lleno de pecado. Y precisamente por haber contemplado la miseria del mundo, sin una sombra de pesar, sin una sombra de duda, por haber creado al hombre, el hombre que fue creado a imagen y semejanza del Creador, pero que después del pecado, el hombre llegó a convertirse en un esclavo de Satanás, en un instrumento de pecado. El Hijo del Hombre en su pureza, habiendo sido Él el autor de la creación y habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, contempla la miseria de este mundo y sin una sombra de pesar, porque Él mismo había creado al hombre, ve en el corazón humano más que el pecado y la miseria. Como divino contempla mucho más. No solamente contempla el lado negativo del ser humano, no tan solamente contempla el pecado y la miseria, no. En su divinidad, en su sabiduría, en su amor infinito, ve las posibilidades del hombre, las que puede alcanzar. Es un tremendo testimonio para cada uno de nosotros. A veces nosotros miramos el defecto de fulanito, contemplamos el pecado de fulanito, y al contemplarlo no estamos juzgando, es porque se ve el defecto de carácter, se ve el pecado porque son visibles, y con esto no se está juzgando, sino se está viendo lo que hay. Y a veces nos quedamos ahí viendo aquel pecado o aquellos pecados que pueda tener fulanito y no vemos aquellas grandes posibilidades que puede tener ese hombre de poder alcanzar si él se aparta de la esclavitud del pecado, abandona el pecado y comienza a vivir cada día más cerca de nuestro amante Salvador. El Creador del universo está dispuesto, mi querido hermano y hermana que me escuchas, a hacer lo mismo que hizo con Juan, el discípulo amado, con cada uno de nosotros. No solamente ve nuestro pecado, no solamente ve nuestra miseria, no solamente ve nuestra triste condición delante de nuestro Padre Celestial, va mucho más allá. En su divinidad, en su sabiduría, en su amor infinito, ve a dónde tú y yo podemos llegar si queremos y permitimos que Él haga en ti y en mí la obra que Él está dispuesto a hacer. Sabe que aunque los seres humanos hayan abusado de su misericordia, hayamos abusado de su misericordia, ¿por qué no? Todos hemos abusado de sus misericordias y hayamos destruido la dignidad que Elohim nos había concedido porque fuimos creados, hechos a su imagen y semejanza. El mismo Creador del universo será glorificado por ellos con su misma redención. ¿Sabes por qué? Porque hay poder, amigo y amiga que me escuchas. El Evangelio es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo,
en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, no me avergüenzo de seguir a mi amante Salvador, porque a través de él hay poder para obtener la vida eterna. Hay poder para ser nueva criatura. Hay poder para abandonar mis defectos de carácter. Hay poder para vencer mis tendencias al pecado. Hay poder para vencer el pecado. Hay poder para ser una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hallamos la conversación que el mismo Salvador del universo hizo con aquel dirigente israelita en aquella conversación que tuvo lugar de noche, porque aquel dirigente tenía miedo de que alguien le pudiera ver. Y en aquella conversación de noche, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, leemos: respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Yo te invito, mi querido hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga que en estos momentos estás en nuestra sintonía radial, estudia con detenimiento estos versículos que puedes hallar en el capítulo 3 del libro de Juan. Estúdialos, pero sin prisa, con pausa. Detente a pensar, ¿quién era ese hombre fariseo que se llamaba Nicodemo? ¿Quién podía ser ese principal entre los judíos? El cargo que él podía tener, la riqueza que él podía tener, su estatus social dentro del pueblo de Israel. Y sigue meditando después, poco a poco, en cada versículo. Es una tarea que tienes que hacer si quieres comprender el inmenso amor que el Padre Celestial, a través de su Hijo, nuestro único abogado, nuestro único mediador, quiere hacer con tu vida y con mi vida. Él no quiere que nosotros sigamos siendo hijos del trueno. Él no quiere que nosotros sigamos justificándonos con algún defecto de carácter o con algún pecado acariciado, heredado o cultivado. No. Él quiere que tú y yo seamos una nueva criatura. Que tú y yo sintamos el deseo de nacer de nuevo. Que tú y yo sintamos ese deseo, ese mismo deseo que el Salvador estaba inculcando a aquel principal entre los judíos en aquella conversación de noche. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Cómo voy a seguir justificándome yo con mis defectos de carácter? ¿Cómo voy a seguir justificándome yo con mi pecado acariciado, heredado o cultivado? ¿Cómo podremos seguir justificándonos en algunas cosas que nos siguen apartando del Creador del universo? ¿Cómo? De ninguna manera podríamos justificarnos. De ninguna manera un servidor pretende justificarse, porque lucha sabiendo que a través del Salvador podemos ser diferentes, podemos nacer de nuevo, podemos abandonar nuestros defectos de carácter, podemos dejar de ser hijos del trueno para ser hijos semejantes al Altísimo, para ser hijos de Elohim, como dice también el mismo autor, Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, haciendo la distinción, haciendo la separación entre los que son hijos de Elohim y en los que son hijos del maligno, hijos de Satanás, hijos de aquellos que siguen cometiendo el pecado, porque los que siguen cometiendo pecado nunca han conocido a Elohim, como así lo dice el mismo Juan en esa epístola. Es por ello, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que a través de los tiempos, desde hace más de 1900 años,
o aproximadamente esa cantidad de años, las palabras que pronunció nuestro amante Salvador desde la cumbre de aquel monte conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, aunque también hay versiones que en lugar de bienaventurado dice dichosos o felices, siguen conservando todo su poder, siguen conservando todavía esa vitalidad, porque son palabras que estarán vigentes hasta el fin del tiempo de gracia para cada uno de nosotros. Han transcurrido 1980 años y cada frase allí pronunciada es una joya de verdad, todavía útil y de gran valor para cada uno de nosotros. Los principios enunciados en aquel discurso se aplican a todas las edades, a todas las clases sociales, sin distinción de raza, credo ni sexo. Fueron pronunciadas a un heterogéneo grupo de personas que estaban allí congregándose ante aquel príncipe de los predicadores, ante aquel maestro de los maestros, ante aquel maestro supremo, ante aquel que aquellos guardias dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Con aquel poder divino que emanaban de sus labios, con aquella energía divina, con aquel poder que emanaba, con aquel rostro divino, el Salvador expresó su fe y esperanza al señalar como bienaventurados, dichosos, felices a un grupo tras otro por haber desarrollado un carácter justo, un carácter perfecto, un carácter santo. Porque eso es lo que Él quiere restaurar en ti y en mí, amigo y amiga que me escuchas. Fuimos creados a imagen y semejanza suya. El pecado nos alejó de Él. El pecado nos separó de Él. Pero Él viene ahora a restaurar en ti y en mí la imagen que perdió Adán como consecuencia de la entrada del pecado en el hombre. Vino para restaurar en ti y en mí el carácter perfecto que Adán tenía antes de que él se rebelara contra la ley que le había sido dada en el mismo jardín del Edén. Vino y sigue viniendo a tu vida y a mi vida para restaurar en ti y en mí esa imagen que se perdió en el Edén. Quiere quitar de tu vida y de mi vida esos defectos de carácter que todavía podamos tener. Quiere limpiarnos de tal manera para que dejemos de ser hijos del trueno, para que dejemos ya nuestra carga de pecado al fondo del mar, para que Él no se acuerde más de nosotros, porque Él quiere hacer en ti y en mí ese nuevo nacimiento para la honra y la gloria de su nombre, porque la promesa está: el que no naciere de nuevo no heredará el reino de los cielos. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres restaurar en ti y en mí esa imagen que se perdió? ¿Quiere hacer en ti y en mí una nueva criatura? ¿Quiere que seamos con un corazón puro, con un corazón perfecto? ¿Quiere grabar en tu mente y escribir en tu corazón, en mi mente y en mi corazón, su ley, para que seamos obedientes, para que podamos amarle, guardando todos sus mandamientos para la honra y la gloria de su nombre? Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida, amigo y amiga que me escuchas. Es lo que quiere hacer en ti, si estás dispuesto a hacer lo mismo que le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Si sigues todavía con tu viejo carácter, si sigues todavía siendo hijo del trueno, si sigues todavía con esa carga de pecado que hay en tu vida, si no le has entregado tu vida al Maestro de Galilea, si no le has entregado tu vida a ese príncipe de los predicadores, si no has entregado tu vida al Maestro Supremo, jamás podrás heredar el reino de los cielos,
porque lamentablemente seguirás con tu viejo carácter, seguirás con tu carga de pecado a cuestas, no habrás nacido de nuevo, el tiempo de gracia habrá terminado y se pronunciarán las palabras, hecho es. El que siga siendo pecador, siga siendo pecador, pero el justo, el santo y el bueno sigan siendo santos, justos y buenos para la honra y la gloria de su nombre. Son las palabras que hallamos en el versículo 11 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía tenemos ese tiempo de gracia, amigo y amiga que me escuchas. Todavía tenemos esa oportunidad. Todavía el tiempo de gracia no se ha terminado para nosotros. Todavía el Creador del universo en su infinito amor y misericordia nos permite disponer de estos días de vida para que podamos acudir al trono de la gracia, podamos acudir allí donde nuestro amante Salvador está intercediendo por cada uno de nosotros, para que al darnos cuenta de nuestra triste condición, podamos arrepentirnos de aquellos defectos de caracteres que podamos tener. Podamos arrepentirnos de la carga del pecado que podamos seguir teniendo, para que Él nos pueda perdonar. Si es que realmente nos arrepentimos y le pedimos perdón, para que Él nos conceda el perdón y el poder para ser nuevas criaturas. Y al comenzar a vivir la vida del dador, al comenzar a vivir esa nueva vida, al comenzar a tener esa nueva experiencia de depositarle a Él nuestras cargas, de depositarle a Él nuestra vida, nuestros defectos de carácter, lo que sea, al depositarle a Él toda nuestra existencia, toda nuestra forma de ser, toda nuestra vida, mediante la fe puesta en Él, sabiendo que Él tiene poder para transformarnos, sabiendo que Él tiene poder para hacer en nosotros lo que por nosotros mismos no tenemos poder, que es vencer el pecado, vencer la tendencia al pecado, vencer la tendencia al mal, para que en definitiva seamos nuevas criaturas y podamos dar testimonio de la palabra, dar testimonio de Yeshua el Mesías, el mismo testimonio que dio aquel hombre que se le conocía como hijo del trueno. Y es por medio de la fe, a través de la fe y por la fe, que todos y cada uno de nosotros podemos alcanzar la norma establecida en sus palabras, porque Él dice, al que mí viene, yo no lo echo fuera. Ahora la decisión depende de cada uno de nosotros. La decisión depende de ti como depende de mí, amigo y amiga que me escuchas. Y cuando realmente estudiamos y analizamos aquellas palabras que salieron de los labios de aquel predicador de los predicadores, de aquel Maestro Supremo, de aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Será una realidad cuando en tu vida y en mi vida, por la fe puesta en Él, por la fe depositada en Él, permitamos que Él nos guíe conforme a su voluntad y nos transforme para la honra y la gloria de su nombre, restaurando en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén por causa de la entrada del pecado. Y aquí en esta tierra, viviendo aquí en esta tierra, podamos comenzarla a vivir como si estuviéramos viviendo ya en un pedazo de cielo para la honra y la gloria siempre de su nombre, conforme a su voluntad. ¿Qué haremos,
amigo y amiga que me escuchas, ante esta perspectiva de dejar de ser hijo del trueno, ante esta perspectiva de dejar de ser lo que antes éramos, ¿cuál será la decisión que vas a tomar, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuál será la decisión que todos vamos a tomar, sabiendo que vamos a comparecer delante de un tribunal y podemos comparecer en cualquier momento, sin saber cuándo va a ser ese momento, ni sin saber cuándo va a ser ese día? Mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y abandonar la carga de pecado. Pero tampoco sabemos cuándo va a llegar la hora de nuestra despedida de esta tierra. Tampoco sabemos cuándo vamos a ser llevados al descanso. Y cuando uno ya expira su vida, cuando uno deja ya la vida de esta tierra, cuando uno muere de forma natural o por accidente, el tiempo de gracia terminó, y si no nacimos de nuevo antes de morir, lamentablemente la sentencia contra el pecado es muerte. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia, a través de tu palabra, nos instas una vez más a que tengamos ese nuevo nacimiento. Nos instas una vez más a que podamos abandonar nuestros defectos de carácter que podamos tener. Nos instas una vez más para que el pecado que pueda haber en nosotros, ya sea heredado o cultivado, sea finalmente entregado a tu Hijo, y en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Él está intercediendo por el pecador arrepentido, podamos confesar nuestras cargas de pecado, podamos entregártelo todo para que Él nos perdone y al mismo tiempo nos dé perdón para poder obtener la vida eterna. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Sigue, Padre, a través de tu Espíritu, quebrantando nuestros corazones, endurecidos por la carga del pecado, para que seamos nuevas criaturas, nazcamos de nuevo, y tú restaures en cada uno de nosotros esa imagen que perdió Adán por causa de la entrada del pecado. Y cuando seamos llevados delante del tribunal, la sangre de tu Hijo sea presentada en lugar nuestra, para que el perdón que ya ha sido concedido con anterioridad sea una realidad y podamos vivir junto a ti y a tu Hijo para la honra y la gloria vuestra. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseos de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar.
un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.